Esa noche era una noche de luna nueva, oscura y sin el parpadeo de las estrellas en el cielo. Bunsin, un niño de 12 años con ojos vivaces y un don especial, dormía sobre una estera vieja en su pequeña choza, ubicada al borde del bosque de un pueblo remoto. Un viento frío soplaba silenciosamente a través de las rendijas de la ventana de madera, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y a la vegetación nocturna. De repente, el tañido de una campana vieja resonó desde la dirección del cementerio en la colina. El sonido fue débil al principio, pero se hizo cada vez más fuerte, como si quisiera perforar el silencio sepulcral de la noche. Bunsin se despertó sobresaltado, su rostro visiblemente pálido. Su corazón latía salvajemente en su pecho. Sintió una energía invisible. No era una energía natural, era una fuerza misteriosa que lo atraía irresistiblemente. Era una llamada que nunca antes había oído y le exigía que hiciera algo en esta, la más oscura de las noches. Bunfing yacía rígido en su viejo colchón, tratando de calmarse y convencerse de que lo que había oído era solo un sueño o el viento. Pero la campana seguía sonando con un ritmo lento y constante, pero tan firme que parecía llamarlo intencionadamente a él en específico. El niño larguirucho, de piel morena por jugar al sol y más pequeño que los demás de su edad, se sentó lentamente. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la oscuridad de la habitación. Escudriñó su entorno, sintiendo un escalofrío penetrante que venía de un rincón oscuro de la choza. El corazón de Bunsin latía de forma irregular. Era una sensación que nunca antes había tenido, a pesar de que había estado viendo cosas que otros no podían desde que tenía memoria. Pero esta vez era diferente. No era solo una visión, sino un sonido tan poderoso que sentía que podría arrancarle el alma del cuerpo. Era un sonido lleno de una agonía inmensa. Leer en voz alta en tono misterioso. El tañido de la campana se hizo más frecuente, como si instara a Bunting a hacer algo de inmediato. Bunting dudó un momento. Recordó la advertencia del tío Ken, quien lo había cuidado desde pequeño. El tío Ken siempre le había advertido que nunca, bajo ninguna circunstancia, entrar en el viejo cementerio de la colina, porque era la morada de espíritus malignos y maldiciones a las que la gente común no podía acceder. Pero hoy la curiosidad superó al miedo. Se levantó lentamente de su catre y caminó directamente hacia la vieja ventana de madera que estaba ligeramente entreabierta. Una tenue luz de luna se filtraba a través de una cortina de niebla, revelando la silueta oscura e imponente del cementerio que se erguía en la cima de la colina. Bunting sintió como si una fuerza invisible lo estuviera obligando a salir y enfrentar el origen de esa llamada. Su cuerpo se sentía extrañamente caliente. La emoción y el miedo se mezclaban hasta el punto de ser difíciles de distinguir. El sonido de la campana todavía resonaba en sus oídos y sintió que no se detendría hasta que él pusiera un pie en ese dominio maldito. Bunting decidió salir de la vieja choza de madera. Vistiendo ropas viejas y finas, salió por la puerta hacia la oscuridad que envolvía todo el pueblo. La noche silenciosa hacía que sus pasos resonaran por todas partes, pero nadie supo de su partida. Un débil resplandor de luna lo guió,
revelando un sendero que se adentraba en el bosque. El ambiente circundante era inusualmente silencioso, con solo el solitario y rítmico canto de los insectos nocturnos. El aire de la noche se volvía cada vez más helado, hasta que el rocío se aferraba brillante a las hojas junto al camino. Bunting avanzó lentamente. Su corazón todavía latía irregularmente con una mezcla de emoción y aprensión. Intentó reunir todo su coraje para adentrarse en la tierra prohibida que todos temían. El bosque que se extendía ante él parecía estar tragándose la tenue luz de la luna, oscureciéndolo aún más, y el niño ya no podía dar marcha atrás. Cuanto más se adentraba Bunting en el bosque, más se intensificaba la oscuridad. Los altos árboles a ambos lados del sendero lo envolvían como si quisieran devorar a cualquier ser vivo que se atreviera a entrar. La luz de la luna apenas llegaba al suelo, dificultando la visión del camino. Una ligera niebla comenzó a formarse, cubriendo los alrededores y haciendo el ambiente aún más desolador y aterrador. El olor a humedad de la tierra y las hojas en descomposición flotaban en el aire. El niño sintió una brisa fría que lo rozó suavemente, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Un susurro tenue, parecido al sonido del viento entre las ramas, llegó a los oídos de Bunting, haciendo que se le erizara el vello de todo el cuerpo al instante. Caminó con cautela, tratando de no hacer ruido para que la entidad misteriosa que sentía no notara su presencia. Pero sabía que probablemente ya era demasiado tarde. Finalmente, Bunting llegó al pie de la colina donde se encontraba el antiguo cementerio. La luz de la luna comenzó a filtrarse entre las nubes, revelando una valla de madera podrida que rodeaba el camposanto. La valla misma parecía haberse descompuesto con el tiempo, casi sin conservar su forma original. La atmósfera de este lugar era completamente diferente a la del pueblo. El silencio aquí era pesado, como si pudiera aplastarlo todo. La campana que había estado resonando en los oídos de Bunting se había silenciado, pero la sensación de ser atraído seguía siendo igual de intensa. Podía sentir una cierta energía que emanaba del cementerio. No era una sensación agradable, sino una mezcla de pena, dolor e ira. Bunting respiró hondo antes de cruzar la valla podrida hacia la zona prohibida con una mezcla de valentía y miedo. Sabía muy bien que esta decisión podría llevarlo a algo más aterrador de lo que podía imaginar y que podría ser un paso hacia un verdadero desastre. Dentro del antiguo cementerio, la atmósfera parecía salida de la peor pesadilla. Bunting caminaba entre las tumbas antiguas esparcidas por todas partes. Muchas lápidas estaban caídas y desordenadas, algunas rotas hasta quedar irreconocibles, mientras que otras estaban cubiertas de musgo y enredaderas, ocultando casi por completo los nombres. Los árboles que crecían en el cementerio tenían formas retorcidas, sus ramas enmarañadas como extremidades que se extendían para atraparlo. Bunting podía sentir múltiples pares de ojos invisibles que lo observaban desde todas direcciones.
Un olor a mortecino, como tierra húmeda mezclada con el hedor de algo en descomposición, flotaba en el aire, provocándole náuseas hasta casi vomitar. Intentó buscar el origen del sonido de la campana, pero no encontró más que el vacío y este silencio espeluznante. La luna, asomándose de vez en cuando entre las nubes, arrojaba una luz tenue, revelando sombras amenazantes que parecían figuras humanas moviéndose entre los recovecos de los árboles, aterrorizando a Bunting durante todo el tiempo que estuvo allí. Mientras Bunting continuaba explorando, sus ojos captaron algo que lo hizo detenerse en seco, bajo la sombra de un gran árbol. Era el rastro de tierra recién cavada, cerca de una tumba sin nombre. La tierra recién excavada era notablemente más oscura que el suelo circundante y parecía todavía húmeda. Bunting se arrodilló lentamente para inspeccionarla de cerca y descubrió extraños símbolos dibujados en la tierra removida. Eran formas geométricas distorsionadas, mezcladas con líneas que parecían caracteres antiguos que nunca antes había visto. Los símbolos parecían emitir un tenue y espeluznante resplandor en la oscuridad, una energía sorprendentemente malvada y aterradora. Bunting sintió una corriente helada que emanaba de los caracteres, como si estuvieran absorbiendo la fuerza vital de su entorno. A pesar de su miedo, Bunting no podía apartar la vista de lo que tenía delante. Sintió una energía intensa y misteriosa, y ésta le dijo que lo que estaba enfrentando no era una coincidencia. De repente, el sonido de la vieja campana volvió a resonar. Esta vez, el sonido era más claro y vibrante que nunca, como si sonara a solo unos pasos de Bunting. Él levantó la vista y miró a su alrededor con sorpresa, con todo el vello de su cuerpo erizado por el miedo. Sintió como si una brisa helada le rozara suavemente la nuca y percibió un aroma extraño, similar a la fragancia de flores silvestres mezclada con un tenue olor a sangre. La campana seguía sonando, como para provocarlo y atraerlo más adentro del cementerio. Bunting miró hacia una sombra tenue y amenazante a lo lejos, que parecía una figura humana moviéndose lentamente entre los árboles retorcidos. El sonido rítmico de la campana lo invitaba a avanzar, pero el miedo en su corazón le decía que huyera lo más lejos posible. Bunting decidió seguir lentamente el sonido de la campana, sin saber qué le esperaba más adelante y que podría ser peor de lo que jamás podría imaginar. Leer en voz alta en tono misterioso. Bunting se adentró más en el antiguo cementerio, siguiendo el sonido de la campana que aún resonaba en sus oídos. La niebla comenzó a espesarse, ocultando la visibilidad hasta que solo podía ver las cosas vagamente. Los viejos y retorcidos árboles se mecían con el viento como si gimieran lastimeramente, creando una atmósfera aún más espeluznante. El olor a humedad, mezclado con un ligero olor a sangre, llegaba intermitentemente a la nariz de Bunting, haciéndolo sentir profundamente incómodo. Sintió un frío glacial que se extendía por toda la zona, no un frío del clima, sino un frío que provenía de algo sobrenatural. El corazón de Bunting latía con fuerza en su pecho, tan fuerte que podía sentirlo. Era una sensación que mezclaba el miedo con una curiosidad incontrolable.
Bunting se detuvo frente a la tumba recién excavada, con los ojos fijos en los caracteres que brillaban débilmente en el suelo. Y entonces vio algo que lo hizo dar un respingo. Leer. Frente a Bunting, la figura translúcida de una niña pequeña apareció lentamente. La figura era tenue, como una brizna de humo, vestida con ropa blanca manchada de tierra. Sus 2 trenzas estaban deshechas, y su rostro pálido y sus ojos hundidos miraban a Bunting con una mirada vacía. No mostraba ninguna amenaza, sino que emanaba una corriente de tristeza, pena y dolor que Bunting podía sentir. La niña translúcida intentó extender su mano vacía para tocar a Bunting como si pidiera ayuda, pero su figura se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos cuando Bunting intentó acercarse. Los ojos de Bunting se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca antes había visto un espíritu tan nítido. No era una ilusión, sino algo tangible para su sentido especial. La niña reapareció a solo unos pasos de distancia. Intentó susurrar algo que Bunting no pudo entender, pero pudo sentir el dolor evidente en cada partícula de esa forma translúcida. La niña no daba miedo, sino que era conmovedoramente lastimera y parecía que quería decirle algo. Leer en voz alta en tono misterioso. El espíritu de la niña retrocedió lentamente y luego señaló con su dedo translúcido hacia las tumbas cercanas a la que había sido excavada. Bunting siguió la dirección de su dedo y sintió un vacío proveniente de esas tumbas. Era como si los espíritus que deberían haber residido allí hubieran desaparecido. La niña translúcida intentó comunicarse con un lenguaje corporal lleno de dolor. Señaló el suelo como si quisiera decir que algo estaba enterrado allí, y Bunting sintió que recibía un mensaje a través de sus acciones. Lo que el espíritu de la niña quería transmitir no era una amenaza, sino una súplica urgente de ayuda. Bunting sintió una energía oscura y malvada que emanaba del suelo bajo esas tumbas. Su miedo se convirtió en compasión. El espíritu de la niña parecía inmensamente triste, y Bunting sintió que le estaba suplicando que la ayudara a liberarla a ella y a los otros espíritus atados. Bunting asintió al espíritu de la niña como para decirle que entendía y que encontraría una manera de ayudar. Pero entonces el espíritu de la niña se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando solo un frío y una sensación de melancolía persistiendo en el aire. Después de la aterradora noche en el cementerio, Bunting decidió viajar al templo del bosque, a las afueras del pueblo, tan pronto como la primera luz del amanecer comenzó a brillar. Quería respuestas sobre lo que había encontrado, y solo había una persona en la que podía pensar: Luang Tapan, el sabio y anciano monje respetado por todos los aldeanos. La cuti de Luang Tapan era una antigua construcción de madera situada en medio del bosque, rodeada de grandes árboles, creando una atmósfera pacífica y sombreada. Bunting entró en la cuti con el corazón lleno de aprensión y muchas preguntas. Vio a Luang Tapan sentado en una vieja estera. Su cuerpo era delgado, pero sus ojos estaban llenos de bondad y una energía serena. Luang Tapan era un monje muy anciano, con el rostro arrugado por el tiempo, pero su sonrisa era cálida y tranquilizaba extrañamente a quienes lo conocían. Luang Tapan asintió a Bunting como si supiera que vendría, y con calma
Invitó al niño a sentarse frente a él. Bunting relató detalladamente toda la historia de lo que había experimentado en el cementerio la noche anterior. Luang Tapan escuchó en paz, sin interrumpir, y asentía de vez en cuando. Leer en voz alta en tono misterioso. Luang Tapan. Cuando Bunting terminó su historia, Luang Tapan suspiró lentamente. Su rostro mostraba claras señales de contemplación y preocupación. Luang Tapan comenzó a contar la historia de aquel antiguo cementerio, que una vez fue un lugar sagrado, pero también un lugar donde se practicó la magia negra hace mucho, mucho tiempo. Dijo que hace décadas un malvado hechicero llamado Jarn Zorn había utilizado este cementerio como lugar para realizar rituales, esclavizando espíritus para sus perversos propósitos. Jarn Zorn era un hombre alto, de piel oscura, con ojos feroces y brazos cubiertos de tatuajes con inscripciones mágicas. Fue expulsado del pueblo hace mucho tiempo y todos creían que estaba muerto. Pero Luang Tapan dijo que la energía que Bunting sintió era el poder de Jarn Zorn que había reaparecido. Luang Tapan continuó explicando que Jarn Zorn no solo invocaba espíritus, sino que utilizaba métodos para aprisionarlos y torturarlos hasta convertirlos en sus sirvientes, transformándolos en espíritus llenos de venganza y sufrimiento. El espíritu de la niña que Bunting vio es uno de esos espíritus que todavía está atrapado. Luang Tapan miró a Bunting con ojos llenos de bondad y preocupación. Dijo que Bunting tenía una habilidad especial para ver y comunicarse con los espíritus, un don raro que muy pocas personas poseían. Advirtió a Bunting que entrar en la zona maldita era extremadamente peligroso, pero también admitió que Bunting podría ser el único que podría detener el ritual de Jarn Zorn. Luang Tapan dijo que Jarn Zorn había regresado para realizar un ritual para volver a esclavizar a todos los espíritus que una vez había aprisionado. Si este ritual tenía éxito, el pueblo caería en una gran catástrofe. Luang Tapan le dio a Bunting un antiguo amuleto sagrado, aconsejándole que estuviera atento a los rastros de caracteres y símbolos extraños dejados por Jarn Zorn, ya que eran pistas importantes para detener este malvado ritual. Bunting aceptó el amuleto con determinación. Sintió la inmensa carga sobre sus pequeños hombros, pero estaba lleno de la resolución de ayudar a los espíritus atormentados. Bunting regresó de nuevo al antiguo cementerio al final de la tarde. Esta vez llevaba una camisa de manga larga y pantalones largos para protegerse de los insectos y las espinas de los densos arbustos. El sol de la tarde brillaba débilmente a través de las copas de los grandes árboles, haciendo que la atmósfera fuera menos aterradora que por la noche, pero una sensación inquietante y opresiva todavía persistía en toda la zona. Bunting caminó directamente hacia el área donde había encontrado la tumba excavada y los símbolos misteriosos. Intentó buscar más pistas como le había aconsejado Luang Tapan. Muchas tumbas en la zona parecían deterioradas y descompuestas por el tiempo. Algunas estaban casi hundidas en el suelo. El estado del cementerio indicaba que había estado abandonado durante décadas, con densos arbustos que cubrían las lápidas, haciéndolas apenas visibles. Bunting examinó cuidadosamente sus alrededores. Notó unas huellas extrañas en el suelo húmedo y un trozo de tela negra y vieja cerca que no parecía pertenecer a nadie del pueblo.
A pesar de la luz del sol, un frío escalofriante todavía emanaba del suelo, haciendo que Bunting sintiera una energía hostil. Bunting exploró las tumbas que el espíritu de la niña le había señalado la noche anterior. Sintió un extraño vacío en ellas, como si los espíritus que debían residir en su interior hubieran desaparecido de verdad. Usó un pequeño palo para hurgar cuidadosamente la tierra alrededor de las tumbas y encontró que había símbolos similares a los que vio anoche, dibujados repetidamente en el suelo alrededor de varias tumbas. Estos símbolos no estaban dibujados a mano, sino que parecían creados por alguna energía invisible. Bunting usó su habilidad especial para tocar la energía de esos símbolos, y una visión apareció en su mente. Era una imagen tenue de figuras humanas atadas con cadenas invisibles. Gritaban de dolor y tormento, luchando por liberarse de sus ataduras. Bunting también sintió su dolor. Las imágenes se hicieron cada vez más nítidas hasta que sintió como si él mismo estuviera de pie entre aquellos espíritus. Al sentir el inmenso sufrimiento, Bunting comprendió al instante que Jarn Zorn no solo estaba invocando espíritus, sino que los estaba aprisionando para algún propósito malvado. Bunting bajó la vista hacia el suelo cubierto de esos símbolos malditos, con un sentimiento de indignación. Ahora comprendía lo que Jarn Zorn les estaba haciendo a estos espíritus indefensos. No solo quería cadáveres o espíritus errantes. Estaba absorbiendo la energía vital de los espíritus aprisionados para aumentar su propio poder. Bunting podía sentir la energía oscura que emanaba de esas tumbas vacías, una energía llena de ira y dolor residual. Bunting levantó la vista hacia el cielo gris, que comenzaba a oscurecerse de nuevo. Había decidido que debía detener a Jarn Zorn sin importar el costo. Este pequeño niño reconoció la inmensa misión que tenía ante él. Tenía que encontrar una manera de liberar a estos espíritus atormentados, incluso si eso significaba enfrentar el mal completamente solo. Su determinación se hizo más fuerte junto con la sensación de que ya no estaba solo. Cuando el anochecer cayó una vez más, Bunting regresó al cementerio con una determinación más fuerte que nunca. El aire se volvió tan frío que calaba hasta los huesos. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos pasos de distancia. La atmósfera era sombría y terriblemente silenciosa. Todos los sonidos circundantes desaparecieron, dejando solo el viento, que aullaba como los lamentos de los espíritus atormentados. Siguiendo el consejo de Luang Tapan, Bunting caminó directamente hacia el área donde había encontrado los símbolos malditos y podía sentir la energía oscura más concentrada. Los árboles en esa área parecían sin vida, sus ramas enredadas como extremidades que luchan. Los ojos de Bunting se clavaron en el suelo cubierto de extraños símbolos. La tenue luz de la luna arrojaba apenas la luz suficiente para revelar las débiles siluetas de lo que parecían espíritus clavados en el suelo. Bunting sabía que tenía que usar su sentido especial para acceder a la verdad oculta detrás de esa energía, y esta era su última oportunidad. Bunting cerró los ojos lentamente, tratando de reunir toda su concentración.
Sintió la energía oscura y maligna que emanaba de los símbolos en el suelo. La energía era tan intensa que le causó dolor en todo el cuerpo. De repente, una visión apareció claramente en su conciencia. Era una imagen de Jarn Zorn, un hombre alto y de aspecto feroz, cubierto de tatuajes de escrituras, realizando un ritual espantoso. Usó una espada encantada para cortar el suelo y obligar a cientos de espíritus a aparecer. Se manifestaron atormentados, con los ojos llenos de miedo y dolor. Jarn Zorn usó magia negra para atarlos con cadenas invisibles, obligándolos a convertirse en sus esclavos. Los espíritus gritaban de agonía, luchando en vano por liberarse de sus ataduras. La visión era tan clara que Von Ting sintió como si estuviera él mismo en medio del malvado ritual. Podía sentir la desesperación y el resentimiento acumulados en esos espíritus aprisionados. Y esta era la verdad enterrada bajo esta tierra. Von Ting abrió los ojos de nuevo con conmoción y rabia. Las lágrimas brotaban de sus ojos por piedad hacia aquellos espíritus que sufrían tan terriblemente. La energía de la visión aún permanecía en sus sentidos. Ahora sabía que Jarl Zorn no solo estaba invocando espíritus, los estaba usando como herramientas para aumentar su propio poder. Luang Qapan había dicho que Jarl Zorn quería absorber la energía vital de estos espíritus para hacerse más fuerte, y por eso este cementerio se había convertido en un nexo de oscuridad y sufrimiento. Bun Tin podía sentir los débiles susurros de los espíritus aprisionados. Le suplicaban que los ayudara a liberarse. El niño respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba solo de detener el ritual, sino de liberar a estos espíritus atados y devolverlos a la paz, incluso si eso significaba enfrentarse al mal supremo. Bun Tin apretó con fuerza el amuleto de Luang Qapan en su mano. Sintió un cierto poder que emanaba de él y le dio esperanza. Esa noche era la última luna nueva, cuando la oscuridad lo sumergió todo en sus profundidades. Von Ting regresó al cementerio una vez más, decidido a enfrentar la verdad que le esperaba. El aire era tan frío que su aliento se convertía en vaho. Se había formado una espesa y ominosa niebla negra que hacía casi imposible ver hacia adelante. El silbido del viento contra las ramas secas creaba un sonido lastimero, como el llanto de los espíritus. Von Ting caminó directamente hacia el centro del cementerio, donde vio un extraño altar de piedra ahora claramente visible. Un brillo maligno de color rojo oscuro emanaba del altar, iluminando toda el área y revelando numerosas figuras translúcidas que estaban clavadas alrededor de la plataforma ceremonial. Gritaban y se retorcían de dolor. Von Ting sintió un poder inmenso que brotaba del altar, una energía llena de un nivel de maldad y oscuridad sin precedentes. Comprendió al instante que el ritual final de Jarn Zorn estaba a punto de comenzar y que tenía que detenerlo, sin importar cómo. El miedo comenzó a carcomer su corazón, pero su determinación era aún más fuerte. Mientras Bun Ting estaba de pie ante el altar, una alta figura sombría emergió lentamente de la ominosa niebla negra. La figura era tenue, como humo negro, pero emanaba un poder formidable. Era Jarn Zorn, el hechicero de magia negra que una vez fue exiliado del pueblo.
Los ojos de Jarn Zorn, que brillaban con un rojo carmesí, miraron fijamente a Bunzing como si fueran a devorar a cualquier ser vivo en su camino. Una risa ronca y escalofriante resonó en el aire como un susurro desde las profundidades del infierno. Jarn Zorn pronunció palabras llenas de conjuros y magia, intentando someter la mente de Bunzing. Bunzing sintió una presión invisible que aplastaba su cuerpo, haciendo casi imposible respirar. Los espíritus atados alrededor del altar comenzaron a gritar y a luchar más violentamente, como si estuvieran agitados por el poder de Jarn Zorn. Algunos intentaron lanzarse sobre Bunzing con furia, pero fueron retenidos por cadenas invisibles. Jarn Zorn sonrió con malicia, deleitándose con el sufrimiento de estos espíritus y aparentemente seguro de que nadie podría detener su ritual. Bunting apretó con fuerza el amuleto en su mano, recitando en voz baja el mantra protector que Luang Tap Pan le había enseñado. Un tenue resplandor blanco emanó del amuleto, protegiéndolo de la energía oscura de Jarn Zorn. Los espíritus atados continuaban gritando y luchando violentamente, tratando de dañar a Bunting bajo las órdenes de Jarn Zorn. Bunting los miró con dolor, sintiendo el inmenso sufrimiento que padecían. Sabía que tenía que hacer algo para liberarlos antes de que Jarn Zorn pudiera absorber toda su energía. El niño respiró hondo, reuniendo todo su coraje. Jarn Zorn comenzó a recitar su hechizo final, su voz resonando por todo el cementerio. Una poderosa ola de energía oscura se abalanzó sobre Bunting, quien tuvo que usar toda su fuerza para resistir. Jarn Zorn parecía mucho más fuerte, y este era el verdadero enfrentamiento que Bunting debía ganar. Tenía que proteger a estos espíritus inocentes y evitar que la maldad de Jarn Zorn se expandiera. En el momento crítico en que la energía oscura de Jarn Zorn estaba a punto de consumir por completo a Bunting, él reunió todas las fuerzas que le quedaban. Apretó con fuerza el amuleto de Luang Tapan, cerró los ojos y recitó un mantra que Luang Tapan le había enseñado para momentos de necesidad. La voz del cántico de Bunting era débil, pero contenía un poder que podía sacudir la energía maligna de Jarn Zorn. Una luz blanca, pura y suave, salió disparada del amuleto de Bunting, chocando con la luz roja oscura y negra que irradiaba de Jarn Zorn. Esto creó una enorme tormenta de energía que se arremolinó por todo el cementerio. El impacto de las energías hizo que el altar ceremonial vibrara violentamente, haciendo que las viejas lápidas de alrededor temblaran y cayeran en desorden. Los chillidos de los espíritus atados resonaron por todas partes, mientras luchaban violentamente, como si despertaran de un largo letargo. El hedor a sangre y azufre llenaba el aire. La atmósfera estaba llena del caos y el terror más absolutos. Bunting sabía bien que esta era su última oportunidad para detener este malvado ritual y liberar a los espíritus atormentados. Leer en voz alta. Bunting usó su sentido especial para comunicarse con los espíritus atados. Intentó enviar una corriente mental pura para despertarlos y que se resistieran al poder de Jarn Zorn. El susurro de Bunting penetró en lo más profundo de sus almas, diciéndoles que lucharan por su propia libertad.
Esos espíritus que antes habían sido dominados por la oscuridad comenzaron a gritar con furia, no hacia Bunting, sino hacia Jarn Zorn, quien los había aprisionado durante décadas. La energía de su resentimiento y dolor se transformó en una fuerza de contraataque que golpeó violentamente a Jarn Zorn. El altar ceremonial se sacudió frenéticamente como si fuera a derrumbarse. Jarn Zorn rugió de dolor, intentando forzar a los espíritus a volver bajo su mando, pero la resistencia de ellos se hacía cada vez más fuerte. La luz mágica que antes brillaba en el cuerpo de Jarn Zorn comenzó a parpadear notablemente. Su rostro se contorsionó de rabia y dolor. Nunca había imaginado que un niño pequeño como Bunting pudiera incitar a los espíritus que había controlado durante tanto tiempo a rebelarse contra él. Finalmente, el poder de la bondad y la determinación de Bunting triunfó sobre la maldad de Jarn Zorn. Las cadenas invisibles que ataban a los espíritus comenzaron a temblar y a romperse lentamente. La luz blanca y pura del amuleto de Bunting se extendió por todo el cementerio, liberando a los espíritus atormentados. Los espíritus gritaron de alegría. Ya no mostraban ira, sino que estaban llenos de gratitud y una sensación de liberación. La forma translúcida de Jarn Zorn comenzó a desvanecerse en la oscuridad, junto con gritos de dolor y resentimiento. La energía oscura que una vez había cubierto el cementerio comenzó a disiparse, reemplazada por una fría tranquilidad que se extendió por el aire. Bunting se desplomó en el suelo agotado, pero una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Podía sentir una corriente de paz que emanaba de los espíritus liberados. Los espíritus se despidieron de Bunting con agradecimiento antes de flotar lentamente y desaparecer en la oscuridad como una brisa pasajera. El viejo cementerio volvió a la paz una vez más, dejando solo a Bunting sentado en medio del silencio, con la sensación de haber cumplido una gran misión. Cuando la primera luz del amanecer iluminó el viejo cementerio, la atmósfera que una vez estuvo llena de oscuridad y miedo cambió de repente. Una serenidad fresca se extendió por toda la zona. Una tenue niebla blanca todavía cubría el suelo, pero ya no era una niebla de oscuridad. Bunting se levantó lentamente. Se sentía extremadamente agotado, pero su corazón estaba lleno de alivio y alegría por haber completado la gran misión. La luz del sol de la mañana brillaba a través de la hilera de árboles en rayos dorados, tocando suavemente la piel de Bunting. El hedor a sangre y azufre que una vez había llenado el aire había desaparecido, reemplazado por el olor limpio de la tierra húmeda y las plantas de la mañana. Bunting miró a su alrededor el cementerio, que ahora había vuelto a la paz. Las tumbas y lápidas que antes parecían aterradoras, ahora parecían simples piedras viejas y ordinarias. Los árboles, antes retorcidos, parecían haberse relajado. La oscuridad que lo había cubierto todo se había desvanecido, dejando solo un silencio lleno de misericordia y perdón. Bunting sabía bien que los espíritus que una vez fueron atormentados habían sido liberados y habían partido. Leer en voz alta en tono misterioso. Bunting salió lentamente del viejo cementerio.
Sentía la cicatriz en su corazón por esta experiencia, pero era una cicatriz que lo había hecho mucho más fuerte. Siguió el mismo camino de regreso al pueblo. La luz del sol de la mañana se hacía cada vez más brillante, ahuyentando toda la oscuridad restante. En el camino, Bunting recordó las palabras de Luang Tapan, de que su sentido especial era un gran don, y ahora entendía el profundo significado de esas palabras. Bunting no sabía qué le deparaba el futuro. Podría seguir viendo y sintiendo cosas misteriosas que la gente común no podía, pero ya no tenía miedo. Sentía como si hubiera recibido una nueva misión en la vida: ayudar a los que sufren, ya sean humanos o espíritus. Su mente estaba llena de paz y determinación. Ya no era el mismo niño miedoso de antes, sino que se había convertido en alguien que realmente entendía el mundo de los espíritus. Cuando Bunting regresó a su vieja cabaña de madera, el tío Ken y la tía Jan, que habían estado esperando preocupados, salieron corriendo a recibirlo con rostros llenos de alivio. Vieron de inmediato el cambio en Bunting. Los ojos del niño se veían mucho más serenos y comprensivos del mundo que antes. Bunting les contó toda la historia en detalle. El tío Ken y la tía Jan escucharon con asombro y orgullo al niño que habían criado. Luang Tapan visitó a Bunting al día siguiente. Miró a Bunting con ojos llenos de admiración y dijo que Bunting había hecho algo grandioso y había devuelto la paz a este pueblo. Bunting podía sentir la energía pacífica que irradiaba del viejo cementerio. Era una paz verdadera que provenía de la liberación de todos los espíritus atormentados. La historia de la llamada del cementerio podría haber terminado, pero el viaje de Bunting en el mundo de los espíritus apenas había comenzado, y estaba listo para enfrentar lo que le esperaba con valentía y una comprensión de la naturaleza del mundo misterioso e invisible.